El cuadro clínico, o sea, la fisiopatología básicamente del cuadro clínico, la vamos a explicar por una disminución del volumen minuto cardíaco, por una disminución en la perfusión y por un aumento en la congestión pulmonar. Esta insuficiencia cardíaca puede ser de novo o puede ser una insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Y los desencadenantes de esta insuficiencia cardíaca aguda pueden ser cardiovasculares o no cardiovasculares. Dentro de los cardiovasculares tenemos el síndrome coronario agudo, la hipertensión arterial, una enfermedad valvular, una miocarditis, arritmias, un TEP. Y dentro de las no cardiovasculares, por ejemplo, podemos tener diabetes, anemia, sepsis, cualquier otra infección, o insuficiencia renal. La epidemiología, esto por ahí es importante que nos acordemos, que bueno, nosotros cuando hemos estado en clínica hemos visto muchísimos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada o aguda. La internación consume el 75% del gasto sanitario, tiene una mortalidad global durante la hospitalización de un 4 al 8%, y tienen esto como mucha tasa de rehospitalización, de un 35 a un 50%. Entonces, la clasificación podemos clasificarla como una insuficiencia cardíaca aguda de novo, que puede ser del tipo vascular o miocárdica, o una insuficiencia cardíaca descompensada. La tipo de novo vascular se produce a expensas o por predominio de un aumento de la resistencia vascular periférica, en presencia o no de una disfunción sistólica. Y la miocárdica tiene que ver con un deterioro contráctil agudo, que puede ser, por ejemplo, por un síndrome coronario agudo, y la insuficiencia cardíaca crónica descompensada es una progresión de la enfermedad menos grave que el edema agudo de pulmón o que el shock cardiogénico. Eso es lo que la clasificación que nos propone la SAC. La Sociedad Europea de Cardiología nos propone como 6 grupos o 6 panoramas diferentes en los que se puede presentar la insuficiencia cardíaca aguda, que es la insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva, la crónica con descompensación aguda, el síndrome coronario agudo más la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca derecha y el edema agudo de pulmón, que sería como la última, o sea, el final, digamos, o la más grave. Entonces, la crónica descompensada, como dijimos, es el empeoramiento progresivo de la insuficiencia cardíaca que ya está establecida, que ya está tratada, y que vamos a ver como se va a evidenciar la congestión sistémica y pulmonar. El edema agudo de pulmón es un paciente con una descompensación respiratoria grave, con taquipnea, ortopnea y crepitantes. La insuficiencia cardíaca hipertensiva, vamos a tener signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca más la hipertensión arterial. La función sistólica ventricular suele estar conservada y suelen existir signos de congestión pulmonar, pero por ahí no tanto sistémica. El shock cardiogénico es la hipoperfusión tisular por la insuficiencia cardíaca tras la corrección de la precarga, es decir, tras la reposición de volumen, y también se asocia con arritmias. Y la insuficiencia cardíaca derecha aislada es un bajo gasto cardíaco sin congestión pulmonar con aumento de la presión venosa yugular. Y después tenemos el síndrome coronario agudo, que se puede asociar con una insuficiencia cardíaca en un 15% de los pacientes. Y también muchas veces se asocia este cuadro a arritmias. Entonces, para el manejo del paciente una vez que lo encasillamos o lo tratamos de englobar en alguno de esos síndromes de la insuficiencia cardíaca aguda, vamos a hacer 3 cosas como para organizarnos cuando estemos en la guardia o cuando estemos en el piso. Primero, la evaluación del estado de la perfusión y el volumen, es decir, cómo está compensado o descompensado hemodinámicamente el paciente. Después vamos a hacer una evaluación de los factores desencadenantes y las comórbidas que tenga el paciente. Y por último, en realidad siempre es importante no solamente la clínica, sino que debemos apoyarnos en estudios complementarios. Entonces,
Con respecto al primer punto, que se hablaba de los perfiles clínicos hemodinámicos, o sea, ver cómo está la perfusión y ver cómo está de la volemia el paciente. Entonces, tenemos signos y síntomas que nos pueden evidenciar la congestión y signos y síntomas que nos evidencian la hipoperfusión. Entonces, de la congestión, la presión venosa central elevada, ortopnea, edema, hepatomegalia, ascitis, crepitantes, un R3, un reflujo hepatotubular, y de la hipoperfusión, la hipotensión, las enfermedades frías, obnubilación, insuficiencia renal aguda, falda multiorgánica. Con estos signos y síntomas, vamos a encasillar al paciente en si tiene signos y síntomas de hipoperfusión y congestión en 4 como panoramas. Si se encasilla como el paciente en tibio seco, si no tiene hipoperfusión y no tiene congestión, frío, eso, tibio seco, frío seco, si tiene hipoperfusión y no tiene congestión, y así. Pero bueno, eso como para ordenarnos un poco en la cabeza cómo está clínicamente y hemodinámicamente el paciente, pero sí es importante que recordemos cuáles son los signos de la hipoperfusión y de la congestión. Esto me pareció importante repasarlo también, que es con respecto al síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardíaca. Existe una clasificación que es de Killip, que en realidad nos habla de pronóstico del paciente. Es una estimación clínica de la severidad de los trastornos circulatorios en el tratamiento del IAM. Estadio 1 es un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene signos clínicos de descompensación. Estadio 2, ya el paciente con síndrome coronario agudo tiene una insuficiencia cardíaca, en el cual existen estertores, un ritmo de galope, un R3, o una hipertensión venosa pulmonar, o una congestión pulmonar con estertores. Un estadio 3, una insuficiencia cardíaca severa, en el cual ya hay un edema pulmonar franco con estertores en todos los campos pulmonares. Y el estadio 4 ya es el shock cardiogénico, que incluye la hipotensión y una vasoconstricción periférica, y también se va a evidenciar también la oliguria, la cianosis y la sudoración. Eso como para ver la gravedad y el pronóstico del paciente que tiene un síndrome coronario agudo y que empieza a hacer una insuficiencia cardíaca. En el segundo paso, habíamos hablado de los factores desencadenantes o factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca aguda. Los más frecuentes son la enfermedad cardíaca isquémica, el síndrome coronario agudo, complicaciones del IAM, después le siguen los valvulares, después las miocardiopatías o miocarditis, y después la hipertensión o arritmias. Estos serían como dentro de los desencadenantes cardiovasculares. Y de los no cardiovasculares tenemos la insuficiencia circulatoria, que puede ser producido por una septicemia, por una anemia, una tirotoxicosis, taponamiento, un embolismo pulmonar, descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica preexistente por falta de cumplimiento o falta de adherencia al tratamiento, por una sobrecarga de volumen, y bueno, asma, uso de drogas, uso de alcohol, hay un montón de causas para estudiar y para preguntar en el paciente. Por eso dentro del manejo, después de que hicimos la evaluación de la compensación hemodinámica del paciente, en la historia clínica es importante preguntar todos los antecedentes del paciente e ir viendo cuál sería el desencadenante más probable. Bien, de los exámenes complementarios para estos pacientes que ingresan por guardia, es importante pedir siempre un hemograma, una función renal, un ionograma, glucosa, troponina y CPK. Eso la SAC lo propone como siempre. La Sociedad Europea de Cardiología lo propone en caso de que tenga un síndrome coronario agudo, o sea, que tenga síntomas o signos de un síndrome coronario agudo. Dímero D, enzimas hepáticas, y el BNP o proBNP y los gases arteriales a considerar, es lo que nos dice la SAC. ¿Qué pasa? Los gases arteriales siempre los vamos a pedir si el paciente está con hipoxemia. El proBNP y el BNP, en realidad, nos otorga, o sea, los natriuréticos, los péptidos natriuréticos, son péptidos que se liberan en la circulación sanguínea cuando el miocardio está sufriendo. Entonces, tienen un valor predictivo negativo muy alto porque si no tienen aumentados, descartaríamos la insuficiencia cardíaca.
Sirve sobre todo el ProBNP y el BNP para la insuficiencia cardíaca crónica, o para cuando yo voy a darle el alta al paciente que ingresa con una insuficiencia cardíaca aguda, o cuando estoy mejorando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Con esos, en esos episodios, digamos, o en ese contexto, es importante y tiene un alto valor predictivo negativo usar el BNP o el ProBNP para ver la respuesta, sobre todo, y para descartar o no el síndrome. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca aguda? También es muy... sigue teniendo obviamente ese valor predictivo negativo, pero como que no se han puesto de acuerdo en cuál sería el valor de corte, como para tomar de si el paciente está dentro de una crónica o ya se descompensó o es una aguda. Pero sí sirve obviamente para certificar o hacer, como apodarnos en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, en caso, por ejemplo, de que sea una de novo. ¿Bien? Después, el electrocardiograma es muy importante porque básicamente nos va a orientar también a la causa, si existe justamente un síndrome coronario agudo, si hay una sobrecarga del ventrículo, de los ventrículos, de la aurícula, si hay una arritmia, alguna hipertrofia, alguna miocardiopatía, nos va a orientar bastante al diagnóstico o a la causa desencadenante. La radiografía de tórax también es muy importante hacerla. Podemos observar signos de cardiomegalia, las líneas A o B de Kerley, signos de congestión pulmonar, o ver si por ahí viene por otro lado, si no tiene un infiltrado pulmonar que le esté causando esa disnea. Sirve justamente para apoyarse o para ver si no hay otra causa de la sintomatología. Y el ecocardiograma en realidad es bastante fundamental. Por ahí no sé si lo vamos a poder hacer en la guardia, pero sí en el piso. Básicamente nos va a hablar de la funcionalidad y la estructura del corazón y nos va a orientar justamente al diagnóstico. O sea, en realidad básicamente lo va a confirmar, sobre todo por la evaluación de la fracción de eyección, la vamos a poder clasificar, la insuficiencia cardíaca. Es como un estudio bastante fundamental hacer en este síndrome. Vicky. Entonces, sí. Consulta, ¿pudiste, no sé si leíste algo respecto a las troponinas? Porque a veces es un poco controvertido el pedido de troponinas en la insuficiencia cardíaca. Lo que decía la SAC es que siempre se lo tienen que pedir, pero lo que decía la Sociedad Europea es que básicamente si no tiene un síndrome coronario agudo, o sea, si no tiene la sintomatología, en realidad no tiene mucho sentido, porque van a estar aumentadas, porque el miocardio está sufriendo. Entonces como que está, no hay un acuerdo, digamos. La SAC sí te dice que lo tenés que pedir siempre, pero la europea por ahí no, y me pareció un poco más coherente seguirnos por la europea por justamente la clínica. Sí, de hecho, bueno, no sé cómo se están manejando, pero las últimas veces que yo estuve en el hospital, en nuestro medio, donde tenemos recursos limitados y la troponina es bastante cara, tuvimos pacientes que internábamos con insuficiencias cardíacas, que les pedimos troponina y los cardiólogos nos dijeron, bueno, esto, que no nos iba a aportar mucho, que el paciente tenía un electro normal, no tenía clínica de cardiopatía isquémica, entonces prefirieron reservarla. Creo que también va un poco por ese lado, pero bueno. Es bueno saber que puede dar aumentado y que el paciente no se esté infartando. Tal cual, tal cual. Sí, lo fundamental, que por eso me gustó más la otra guía, es eso, la clínica, y que sí, me voy a apoyar en todo esto, me van a dar un montón de información en estudios, pero en realidad el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca siempre ha sido clínico, y en esto me apoyo para justamente certificarlo. Bien, entonces, evalúo los síntomas y los signos del paciente, le pido un electro, la gasometría, todo lo que dijimos. Si todo eso está normal, puedo empezar a considerar otros diagnósticos, como por ejemplo otras patologías pulmonares, ¿sí? Si alguno de esos estudios o esos exámenes complementarios me dieron positivo, o sea, me dieron anormal, lo ideal sería hacer una ecocardiografía. Si esta me da normal, bueno, considero también la enfermedad pulmonar, y si no, ya confirmo en realidad la insuficiencia cardíaca. Y después, el otro paso sería evaluar el tipo de insuficiencia cardíaca, la severidad,
y justamente estos factores desencadenantes o etiología, mediante otros estudios o con la ecocardiografía quizás lo pueda determinar. Y planificar qué estrategia terapéutica voy a emplear en este paciente, tanto en la parte aguda como en la parte de crónica ambulatoria del alto hospitalario. Entonces, el tratamiento, el objetivo es mejorar los síntomas del paciente y estabilizarlo hemodinámicamente. Eso es lo principal. Entonces, por ahí me gustó este cuadro porque es como bastante, o sea, en lo sindromático o en los síntomas del paciente, yo voy a tener que hacer determinada conducta. Entonces, si el paciente está angustiado, tiene dolor, y bueno, analgesia y sedación, por ejemplo, en una EAP, que tiene una disnea con un desasosiego, o incluso en un síndrome coronario agudo, bueno, me planteo la analgesia con morfina. Si el paciente tiene una congestión pulmonar, y el tratamiento médico siempre va a ser diurético y vasodilatador. Si el paciente tiene una saturación menor al 95% y tengo que aumentar la FiO2 con oxígeno, considerar una ventilación no invasiva, o si el paciente está muy descompensado, una intubación. Si el paciente tiene una frecuencia y ritmo cardíaca anormales, ya me planteo que eso es más del especialista, marcapasos, antiarrítmicos y electrocardioversión, ¿sí? Pero eso como que me pareció bueno el cuadro, justamente porque es bastante sindromático y bueno, voy pensando qué voy a ir haciendo. En general, siempre, como que todas las guías te dicen, el oxígeno lo antes posible en pacientes con hipoxemia. La BNI, sobre todo que sea una BNI con presión al final de la expiración, está indicado sobre todo en el EAP y en una insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva. La morfina en los casos de la insuficiencia cardíaca aguda, o sea, el EAP, por ejemplo, con desasosiego, con una disnea importante o con un dolor precordial. Los diuréticos endovenosos siempre se eligen por ahí empezar con los diuréticos de Lassa, en todos los pacientes con congestión y con signos de sobrecarga de volumen. Por ahí siempre se empieza con un bolo de 20 a 40, y después sí se ha visto que los pacientes que son manejados durante toda la internación con bolos de furosemida tienen mayor morbimortalidad, o sea, empeoramiento de la función renal y mayor morbilidad que si lo damos en una infusión continua, ¿bien? De 40 a 100. Hay una dosis máxima, no máxima, pero es una dosis que la ponen como valor de corte, para saber si es mucha dosis o menos dosis, que es de 160 miligramos día. Entonces, de 40 a 100 yo puedo hacer una infusión continua endovenosa. Y si el paciente tiene alguna resistencia a la furosemida, puedo asociar otros diuréticos, como la hidrocloro o la aspirina actual. Y después, otra parte del tratamiento fundamental que dice la SAC son los vasodilatadores, sobre todo en la insuficiencia cardíaca asociada o secundaria a la hipertensión arterial o al síndrome coronario agudo, ¿bien? El paciente tiene que estar sin hipotensión, una TA sistólica más de 90, y no tiene que tener una valvulopatía obstructiva importante. Y asociado a los diuréticos, dan como una sinergia y mejoría clínica. De los vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato de sodio. Por ahí no puse las dosis, porque no sé si los vamos a manejar alguna vez, nunca lo he manejado yo, es más del cardiólogo, pero sí es importante para mí saberlo, que es una parte fundamental del tratamiento y que lo tengo que asociar al diurético. Y después los inotrópicos son en los pacientes que tienen un bajo gasto cardíaco con signos de hipoperfusión o congestión, a pesar del uso de los vasodilatadores o diuréticos. Entonces, como para ordenarnos o repasar, a todo paciente que ingresa, básicamente si tiene una FiO2, si tiene una saturación menos del 95, le voy a poner oxígeno para aumentar la FiO2, voy a valorar si necesita la BNI, diuréticos de Lassa más un vasodilatador, y hago una evaluación clínica. En la evaluación clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda siempre tenemos que controlarlos con la TA básicamente, que no se me hipotense el paciente, con la diuresis, con la función renal y el ionograma, para ver que no esté produciendo
o que no se esté empeorando el paciente, básicamente. Después hay una diferencia entre las vías, que en la necesidad de poner una vía venosa central. La SAC por ahí te dice que en algunos determinados casos, sobre todo cuando tengan alguna insuficiencia renal y quieras manejar volúmenes, y la Sociedad Europea te dice que estaría bueno a todos los pacientes ponerles una vía venosa central. Entonces, en estos pacientes, básicamente empiezo con esto, me fijo cómo está la presión sistólica, si es más de 100, los vasodilatadores que voy a usar en la nitroglicerina, nitrocruciato o levosimedan. Si la TA sistólica es de 90 a 100, vasodilatador y evalúo de usar un inotrópico, y si la sistólica es menor de 90, tengo que corregir la precarga con fluidos y valorar justamente los inotrópicos. Los inotrópicos en realidad se usan hasta que el paciente sale del cuadro que lo está hipotensando, ya después no es conveniente dejarlo, y tampoco es un manejo que yo haya hecho al menos en el piso de clínico. Bien, entonces, buena respuesta, el paciente estabilizado, inició, o sea, lo estabilizamos, entonces tenemos que evaluar qué tratamiento médico al alta le vamos a dar, con IECA, ARA, diuréticos o beta-bloqueantes. Si el paciente, a pesar de lo que hicimos, tiene mala respuesta, necesita inotrópicos, vasopresores o apoyo mecánico, bueno, ya necesita mayor complejidad. Acá la Sociedad Europea como que nos resume qué cosas rápidamente tengo que pensar en cada uno de estos panoramas que se presentan dentro de la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, la crónica descompensada, siempre pensar en los vasodilatadores y los diuréticos del ASA. En el EAP, pensar en la morfina, en los vasodilatadores con velocidad normal o alta y los diuréticos. La insuficiencia cardíaca hipertensiva, pensar en los vasodilatadores y diuréticos a dosis bajas. En el shock cardiogénico, crioterapia e inotrópicos. Y en el síndrome coronario agudo, una reperfusión precoz o fibrinolíticos si el paciente está alejado de esa reperfusión, en los pacientes que tengan un IAM con ST. Y a la alta hospitalaria, siempre es importante que se instaure el tratamiento básico con IECA, con ARA, con beta-bloqueante y espironolactona, según las características individuales, obviamente. Y es importante que hablemos de las pautas de alarma para evitar reinternaciones y fomentar a la adherencia al tratamiento, porque una de las causas principales de los reingresos hospitalarios es por la falta de adherencia, o sea, porque el paciente no tomó bien la medicación. Y la vacunación antigripal y antineumocóxica es importante que la recorremos cuando estemos en la internación. Bueno, lo resumí bastante, lo leí del consenso de insuficiencia cardíaca aguda y avanzada de la SAC y de la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea, las dos del 2010. No sé si tienen algún aporte, corrección que me quieran hacer. ¿Alguien? ¿Alguna consulta? Yo una duda solamente de los péptidos natriuréticos, que en realidad creo que no sé si de guardia se hacen. Digo, en la guardia no sé si los pedimos normalmente. Sí, se pueden pedir. Se pueden pedir. No Yo recuerdo que lo usan mucho. Sí, en el piso, pero no me acuerdo haberlo visto en la guardia por eso. En la guardia del Carmen ha pasado, al menos lo que yo te puedo decir por mi experiencia, ha pasado por épocas según la disponibilidad, porque también el ProBNP tiene un costo elevado, ha pasado por épocas donde los pedía el cardiólogo, donde le presentabas al paciente a la UCO y te decían sí, pedile, y otras veces que lo ha pedido, yo he pedido un ProBNP de guardia. Hay menos, está como menos restringido el ProBNP que las troponinas. Quizás porque a lo mejor vemos un poco más de pacientes con dolor torácico, entonces tendemos a usar un poquito más. Y en el central, el ProBNP lo pedimos nosotros, no lo pide el cardiólogo. Pasa lo mismo, troponina las autoriza la UCO, CPK y ProBNP las pedimos nosotros. Y la verdad, menos en este contexto de pandemia, donde teníamos esta premisa, todas las insuficiencias respiratorias son COVID hasta que se demuestre lo contrario, y muchas veces
tenía una alta sospecha de una cardiopatía descompensada, ProBNP muchas veces nos ayudó a poder categorizar al paciente. Muy bueno. Así que eso está bueno. Es una buena herramienta. Bien. Ay, me salí. No. Vicky, muy bueno el resumen. Me pareció que estuvo muy práctico, bien orientado. Muy lindo. Bueno, genial. No sé si el Power tenía mucha onda, lo hice ayer con mucha fiebre, entonces estaba como medio aburrido, me parece. Creo que estuvo sobrio, pero estuvo bien la cantidad de texto para cada diapo, excepto que en algún momento que yo me desconecté, había habido unas diapositivas muy cargadas, pero no. Bueno, joder, espero que les haya servido. A mí me sirvió bastante repasar el tema del qué hacer en lo agudo, básicamente. Sí, Vicky, buenísimo y súper útil. A mí me sirvió un montón, por lo menos. Así que me re gustó. Joder. No sé hacemos si yo? quieren, es re temprano, no sé si quieren que sigamos. No, mío tampoco es muy largo, así que yo creo que será media hora también. Bueno, Como quieran, no sé. ¿quieren 5 minutos o seguimos? Por mí seguimos, no sé los demás que tienen. Digamos nomás. Sí, recibí. Bueno, vamos nomás. Bueno, ahí pongo para presentar. ¿Qué pasó, David? ¿Todo bien? No se me pide que tengo que activar, no sé, algo de la computadora para que me deje. O sea, se ve que nunca he compartido con Zoom. Si no pueden mandármelo y lo presento yo. Es la elevación de los valores de tensión arterial por encima de 180-100. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, hay que determinar eso, los valores de la TA, más de 180-100, Sí. y determinar si estamos en el contexto de una urgencia o una emergencia, si existe daño de órgano o no. Me acuerdo de esas cosas muy importantes. Buenísimo, bien. En líneas generales, como el concepto de las crisis hipertensivas es un conjunto de patologías o de situaciones clínicas heterogéneas que lo que tienen en común es justamente la elevación aguda de la tensión arterial. Que ahora vamos a ver cuáles son los valores de referencia para clasificar si es o no una crisis, pero que engloba a un conjunto de situaciones, como decía Vicky, algunas van a ser urgencias y otras van a ser emergencias. Y que por ahí la etiología puede ser muy diferente. Como para introducirnos en el tema, algunos datos para establecer el contexto y por ahí la importancia de este conjunto de patologías es que son un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de urgencia. Alrededor del 7% de las consultas son por crisis hipertensivas y en general tiene una tendencia en aumento progresivo la prevalencia. Dentro de los pacientes hipertensos, se ha establecido como que un 3% de ellos va a sufrir alguna vez en la vida una crisis hipertensiva, y teniendo en cuenta que aproximadamente el 25% de la población mundial es hipertensa, es un número que realmente también afecta a la salud pública.
que tiene un gran impacto en la morbimortalidad, en la calidad de vida de las poblaciones, y también, obviamente, genera un efecto a nivel de los gastos en salud pública por la magnitud. Por otro lado, no hay un consenso entre las distintas sociedades científicas sobre el punto de corte de la cifra para poder establecer a partir de qué valor de TA se denomina una crisis hipertensiva. Respecto a esto, en una revisión de las distintas sociedades científicas a nivel mundial, desde el 2000 hasta la actualidad, se ha visto que han ido variando los valores. En algunas establecen 180, 120, en las sociedades españolas son un poco más flexibles y establecen un valor más alto. Y por ejemplo, la SAC establece un valor de 180, 110. Pero bueno, las que más coinciden, o como haciendo un promedio en general, se establece, o decidí establecer como este valor, que es el que hice algunas guías en las que me basé para hacer la clase, que es mayor o igual a 180 de sistólica y 120 de diastólica, que es la que dice, bueno, la última guía de práctica clínica de la AJA, que es la más nueva, del 2017. En cuanto a algunos factores de riesgo que pueden asociarse y que a veces pueden ser desencadenantes de las crisis hipertensivas, son el sexo masculino, la etnia afroamericana, la edad avanzada como marcadores de riesgo que pueden asociarse a estas patologías, el bajo nivel socioeconómico, sobre todo asociado a la falta de acceso, a la imposibilidad de acceso a los sistemas de salud, y fundamentalmente la mala adherencia terapéutica o el abandono del tratamiento, que son los principales factores, y que se ha visto que cerca del 50% de las crisis hipertensivas son consecuencias o tienen como factor desencadenante la falta de adherencia o el abandono del tratamiento. La obesidad, el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica y antecedentes también de enfermedad cerebrovascular, entre otras, como también el uso de algunos tóxicos como cocaína, pueden ser factores asociados. Respecto a la fisiopatología, sobre todo de las emergencias hipertensivas, tiene que ver con que algún factor desencadenante produce un aumento de la hipertensión en forma descontrolada. Ese aumento de la presión genera lesión directa a nivel de la vasculatura, generando disfunción endotelial. Ese estrés a nivel endotelial genera un desequilibrio en relación a los factores vasoconstrictores y vasodilatadores, con una preponderancia de los vasoconstrictores, con aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, que eso produce mayor resistencia vascular periférica, lo que va a generar daño endotelial, depósitos de fibrinas a nivel de las arteriolas. Eso produce a su vez más resistencia vascular y que se pierda la autorregulación, lo que va a generar isquemia en los tejidos, sobre todo en aquellos tejidos que deben estar regulados en forma más estricta o que tienen sistemas o mecanismos de regulación de los cuales depende la perfusión de ese tejido, que van a ser los órganos blancos, los órganos diana. Entonces, al haber isquemia, se vuelve a cerrar ese ciclo vicioso de mayor vasoconstricción y mayor estrés y daño endotelial, y eso clínicamente se va a manifestar mediante la crisis hipertensiva. Bien. Ahora sobre la clasificación, que es un poco lo que adelantaba recién la Vicky, vamos a clasificar las crisis hipertensivas en función de la presencia o ausencia de signos o síntomas de daño agudo de órgano blanco, ¿sí? Que son los órganos a los que va a afectar fundamentalmente el aumento de la presión, y que son los que necesitan mayor regulación de la perfusión, que van a ser fundamentalmente el sistema nervioso central, el corazón o el aparato cardiovascular y los riñones. La clasificación nos va a servir para tener además implicancias pronósticas, o sea, nos va a permitir saber de antemano cuál va a ser el pronóstico o qué grado de mortalidad o morbilidad puede afectar al paciente de acuerdo al tipo de crisis que tenga. Y también nos va a fijar los objetivos terapéuticos, o sea, vamos a saber cómo tenemos que abordar terapéuticamente al paciente dependiendo si es una urgencia o una emergencia hipertensiva. Entonces, se clasifican en urgencias y emergencias hipertensivas inicialmente, que la diferencia es que justamente en las urgencias no hay signos ni síntomas de daño agudo de órgano blanco, solamente
son situaciones en donde hay un aumento de la TA por encima de los valores que dijimos, más de 180 a 120, sin la presencia de estos signos, y en general los pacientes están asintomáticos o pueden tener síntomas más bien difusos, o síntomas generales difusos como cefalea, epistaxis, pueden tener un poco de disnea, algo de dolor torácico, pero nada específico de alguna patología puntual. Y sin tampoco alteración en los exámenes complementarios. Por otro lado, las emergencias hipertensivas son aquellas situaciones o entidades clínicas en donde, además del aumento de la TA, vamos a tener los signos o síntomas propios de la afectación aguda de algún órgano blanco, que dependiendo cuál sea el territorio vascular afectado, va a ser la manifestación clínica que tenga. Y en este caso, nuestro objetivo terapéutico va a ser un poco más, digamos, vamos a tener que bajar la tensión arterial en menos tiempo en comparación con la urgencia. Ahora vamos a ver bien los objetivos de cada uno. Y después, hace unos años también aparece otra entidad clínica como otra clasificación, que son las pseudocrisis hipertensivas, que en varias de las guías clínicas que vi también sale nombrada, que se refiere a situaciones que producen una elevación de la TA por encima de los valores descritos, pero sin tener o sin establecer un riesgo Yo no escucho más nada. Se salió el David. Supongo que la va a volver. Ah, listo. O sea, ya volvió, pero no sé. No lo vemos todavía.